Esta es la sección en la que hablamos de preguntas con alma, en las que hablamos de vida interior. Estamos hablando con dos empresarios, pero vamos a hablar un poco más allá de la empresa, más allá del mundo de los Excel, de los negocios, de las rentabilidades. Hablamos con Lluís Miquel Sala, fundador y presidente de Ibercóndor, una empresa de transportes internacionales, una empresa de aduanas, aéreo, marítimo, terrestre, con oficinas en México, Shanghái, Milán, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona. Con él hablamos, y escuchando siempre esta música de fondo compuesta por Miquel Sala, hablamos de cosas que van más allá de lo profesional. Hoy nos plantea un tema importante, un tema que parece que ya no está de moda, pero eso no es moda, eso es algo fundamental. Lluís Miquel, bienvenido. Buenas noches, David, gracias por tu presentación. Placer. Buenas noches, Pere, y buenas noches, Manel. Esta noche, por supuesto que me gustaría comentar algo que es fundamental en la vida social y en la vida humana, sobre todo para la gente que escucha, para los colegios, para los niños, para toda la gente en general, que es los buenos modales, la educación y las buenas formas a la hora de hablar. Si analizamos lo que está pasando últimamente en parlamentos, entre ellos el nuestro, en Italia, en otros parlamentos, la gente que realmente tiene una educación, aparentemente que tiene que dar ejemplo, ves las descalificaciones, las palabras soeces, las formas tan poco educadas, y esto hace daño a los chicos que escuchan, a la gente que tiene una referencia, ¿no? El populismo, yo no voy a meter en política, ni mucho menos, pero si el populismo lleva todas estas descalificaciones, pues tendrían que rectificar. Ayer mismo pasé por la puerta de un colegio. Me escuché unos comentarios de unos chicos jóvenes y la verdad me quedé un poco sorprendido del vocabulario tan soez y tan agresivo que tenían entre ellos. Ahí viene el bullying, vienen 30.000 cosas. Yo pienso que el don de la palabra es algo correcto, que tenemos que hablarnos con educación, con respeto, y eso llega más. Mi padre jamás me gritó, sino me hizo reflexionar. Yo tengo mucha gente trabajando en mi empresa y jamás he levantado la voz, y menos descalificar. Simplemente he relacionado, y a veces las palabras con voz baja, con significado, con profundidad, la gente reacciona mejor que no con la descalificación, porque desmoraliza. Sé que la gente es muy difícil, es complicada, y que a veces los nervios pueden, como en un parlamento, cuando tienes una razón y ves que otro partido ha hecho algo y entras de una manera tremenda, sale lo que te sale, la rabia y todo eso, ¿no? Pero si controláramos siempre estas palabras y ser educados, ser respetuosos con los demás, creo que el saber mandar obliga a saber obedecer, y el saber decir las cosas también obliga a escuchar, porque no te enfrentas con el otro, porque si le dices las cosas bien dichas, el otro está más receptivo, pero si en el momento que lo irritas, lo enfadas, el otro ya te ataca y ya se vuelve en una pelea y no en un diálogo. Y lo importante es el diálogo, y esto es lo que quería yo exponer con las tres personas que tenemos delante, simplemente la parte humana, la parte educativa, y el ejemplo que tenemos que dar a las nuevas generaciones que vienen, que ellos sí, los que me hacen padecer, no digamos de programas de televisión, y lo voy a decir, Gran Hermano y demás, que ves aquello y dices, Dios mío, qué falta de respeto. Y esto es lo que quería exponer con vosotros tres. ¿Cuál es vuestra opinión, en definitiva, sobre la forma de hablar, de educar, de grandes personas que tienen grandes cargos y que no dan ejemplo? Simplemente esto. Manel, te toca a ti. Estoy completamente de acuerdo, Luis. Yo creo que la educación empieza en las familias, en las casas. Como padres tenemos la responsabilidad de a los niños educarles y enseñarles estas buenas formas, aparte de que después en la escuela, en los colegios, en las universidades vayan adquiriendo demás conocimientos y formas de relacionarse, ética, moral. Es muy importante, completamente de acuerdo, Luis. Yo creo que el despotismo no es bueno, porque realmente ser déspota llega al enfrentamiento. Peleas por una palabra que ofende, automáticamente el otro dice otra palabra y entramos en el conflicto y no entramos en la solución del problema. La solución del problema es el diálogo, es el hablar
Y si esta persona no entiende, si eres empresario, pues invítala a que salga de tu empresa y punto, pero con buenos modos. Y así en la vida. Esto es mi verdadera opinión. Cada cual es libre, evidentemente, de hacer lo que quieras. Espera, tú que también estás luchando en una vida dura, sí. Y lo sé, me consta. Hombre, yo estoy completamente de acuerdo. Evidentemente la educación es algo que jamás debe perderse. Yo, igual que tú, que en mi empresa pues no permito los gritos, ni la descalificación, ni el insulto, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Claro. Por lo tanto, no me gusta hacerlo. Creo que de esta manera la empresa nos funciona mucho mejor. Todo el mundo está contento. Todo el mundo no es imposible, pero, claro. Pero la cosa va bien. Lo que pasa es que sí que creo que es una utopía. Desgraciadamente es una utopía, porque el ser humano dicen que es racional, pero yo creo que es más irracional que cualquier otro animal. Entonces, entrar en la descalificación, desgraciadamente, y más hoy en día, es fácil. En las mismas familias, incluso padres, madres, entre ellos, marido, mujer, se faltan al respeto, sus hijos lo ven, lo escuchan. Y repiten. Repiten, corrigen y aumentan, porque les tienen una capacidad de acaparar información bestial. Tienes toda la razón en lo que estás exponiendo. Me duele, pero así lo pienso. Así. Pero que evidentemente en los colegios, yo siempre digo que tengo 2 hijos, uno que está estudiando carreras de la universidad y otro son jóvenes relativamente, y lo único que les digo antes de aprender cualquier materia, aprende la educación y el respeto, porque lo que aprendas después lo utilizarás en corrección, porque si eres un buen matemático, pero utilizas todo eso que tú sabes de formas inadecuadas a la hora de expresarte, no vas a triunfar. Y eso es la base de todo, que es la educación, el respeto, lo que en la época mía se llamaba urbanidad, que esto se ha perdido hoy en día. Lecciones de urbanidad. Sí, señor. Vas en un transporte público y ves una señora embarazada y ves chicos jóvenes que ni siquiera se levantan, pasan con los pies encima. Estoy hablando de todo ello, recapacitemos, seamos educados y respetuosos. Eso es lo único que estoy planteando esta noche. Todo esto también tiene un entorno social importante, sí, por supuesto, y político. No quiero hablar de política. No, pero sí es así. Aquí no. Es así. Aquí pero si los propios parlamentarios, ya ves el ejemplo que nos están dando, Dios mío. Exacto. Yo por mi profesión he viajado pues por muchísimos países y he visto de todo. Y hay países tipo Dinamarca, Suecia, países nórdicos en que la educación es exquisita de la gente. Tú vas en el metro, en el tren, y la gente tiene una educación tremenda. Esmerada, como sí, tiene que ser. Apenas hablan, a lo mejor son muy sosos, no lo sé, pero es muy distinto de lo que ves por aquí. Yo creo que la crispación social que se vive hoy en día en algunos países, incluido el nuestro, pues incita mucho a estas cosas al enfado. Ya no hablamos del fútbol, los problemas que hay el otro día, el ejemplo que nos dieron de padres. Madre mía. Vale, esto es educación, eso, respeto. Completamente de acuerdo. Manel, sí. Estoy de acuerdo con él. Cuando viajas, nosotros viajamos mucho a Japón porque es nuestro principal país. Es una educación tremenda. Y estamos en otro nivel. Es otro, digamos, escenario, otra cultura. Y pues bueno, te das cuenta cuando viajas, pues bueno, que pues estás en un extremo, estás en Japón, el top de la educación, de la cultura, y vas a otros países, por ejemplo del Magreb, sin nombrar a ninguno, y ves totalmente lo contrario, ¿no? Pero ves la situación económica diferencial entre uno y otro, lo cual quiere decir que la educación vale para mucho. Por descontado, ¿vale? sin duda. Ves un país flotando con fuerza, con dinero, y otro país que evidentemente, por desgracia, la falta de educación y la falta de respeto es lo que nos lleva casi a la miseria. Todo va unido. Todo va unido. David, ¿qué te parece? No, os escucho y me inspira lo que decís. Yo simplemente diría que no hay que hacer lo que a uno no le gusta. Lo ha dicho Pera, no hay que hacerle al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran a él. Este principio de reciprocidad es fundamental, ¿no? Es decir, si te gusta que te traten bien, trata bien a la gente, ¿no? Es como un egoísmo indirecto, no es bien un altruismo, es un egoísmo indirecto. Es decir, yo voy a hacerle a la gente lo que quiero que me hagan a mí. Y este es un principio básico, ¿no? Y después del conflicto solo sales mal. Del conflicto solo sales herido o muerto. O sea, nunca sales bien de un conflicto. Siempre que entras en un conflicto sales mal. Por tanto, evitar conflictos y no entrar en guerra. Por eso está el don de la palabra, para saber expresarse, saber decir las cosas. Unas palabras bien dichas afectan mucho más que una descalificación. Eso es mi verdadera opinión. Luis Miquel Sala, gracias por este clima de intensidad emocional radiofónica 100%. Gracias, David. Un placer. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias. Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4.